Buenas noches, muchachos. Bien, pues vamos a dar continuidad a las sesiones de psicolingüística. En este caso nos vamos a enfocar en, pues, definiciones que ya aunque se han abordado con antelación, que son básicamente las de adquisición y aprendizaje, trataremos en esta ocasión particular, pues, en hacer su abordaje desde la teoría, la propuesta que maneja Stephen Krashen, ¿vale? Para poder reconocer a partir de allí, entonces, pues, cuál es la implicación de ello en nuestra enseñanza, aprendizaje que manejamos cotidianamente de la lengua extranjera inglés. ¿Vale? Vamos a tratar también de puntualizar algunos detalles, pues a propósito, digamos, de lo que a veces nos queda por ahí como endeble, como en algunos temas que no quedan como suficientemente claros porque son tratados por personas no especialistas en el uso de la lengua y que de pronto pues se confunden estos términos en función de lo que ellos comentan, de lo que ellos generan, ¿no? Como información. Muy bien. Bueno, entonces tenemos así el tema de adquisición y aprendizaje de la lengua, ¿vale? Y es básicamente sobre ello lo que vamos a tratar en esta ocasión en particular. Desde la perspectiva, como estaba comentando, de Stephen Krashen, ¿vale? Y consecuentemente, entonces, pues los conceptos y esas definiciones que tenemos así ya marcadas. Bueno, Stephen Krashen es un profesor lingüista que trabaja hasta el día de hoy en la Universidad del Sur de California, nacido en Estados Unidos en 1941. Bueno, se ha dedicado entre los diferentes temas, ámbitos que ha estudiado, están el aprendizaje de lenguas, que es el que nos compete aquí, y algunos otros más, entre ellos, pues en función también de la psicolingüística, la llamada neurolingüística, y el bilingüismo, que se llega a dar en diferentes condiciones, se ha tratado en diferentes condiciones. El día de hoy platicaremos un poquito sobre eso, el cómo se pueden dar estas situaciones, estos hechos, para casos muy particulares y algunos que son también colectivos, ¿vale? Bueno, la neurolingüística hacemos un abordaje muy somero porque al final es un ámbito que compete un poco más también, no solo a la lingüística, sino también a la medicina, la neurología. Y bueno, pues no es un ámbito en el cual podamos incursionar de una manera somera ni tampoco sencilla, ¿vale? Seguramente has oído de manera reciente que se hacen muchos trabajos de neurolingüística que se fundamentan como en las cosas más prácticas. Por ejemplo, enseñarte a leer muy rápido, ¿no? O a lo mejor a decodificar o pues funciones de este tipo, pero están más enfocados justamente en la lengua, en lo lingüístico y no tanto en lo neural, ¿no? O lo neurológico. Entonces, bueno, para hacer un abordaje de neurolingüística tendríamos que dedicarnos como en otro curso, ajá, a sus temas propios o sus contenidos correspondientes y pues por ahora solamente nos conformamos con saber que es parte también de las áreas que se han estudiado por Stephen Krashen en función de la toma de conocimientos, pongámoslo así, ¿sale? De la toma, el aprendizaje, la adquisición, la toma de conocimientos formales e informales que uno tiene en su vida cotidiana, ¿sale? Muy bien, bueno, entonces nos enfocamos ahora en los otros dos ámbitos que son aprendizaje de lenguas y de ahí hablaremos un poquito de bilingüismo. Bueno, primero que todo es menester determinar estos conceptos, ¿vale? Y ya nosotros hemos escuchado alguna vez estos términos, primera lengua, segunda lengua, lengua extranjera. Ahora cabe el tiempo para, vale la pena señalar cuáles son las diferencias entre estos tres conceptos, ¿vale? Para que nos queden claros a todos y cada uno. A lo mejor alguno ya lo ha escuchado, incluso frecuentemente lo oye, pero quizás no es como del todo preciso, ¿no? A qué nos referimos con ello. Bien, la primera lengua o lengua nativa es aquella con la cual tú te desenvuelves en tu círculo más cercano, tu círculo social más cercano, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en casa, la lengua que aprendemos con nuestra familia, nuestros padres, hermanos, amigos, vecinos, ¿no? Que vamos desarrollando desde que somos pequeñitos. Ya hemos platicado desde la psicolingüística que uno a través del lenguaje aprende la realidad, distingue quién es, tiene una denominación, a partir de ahí tú vas a saber que esa es la manera en la cual se dirigen a ti, ¿no? Que tú eres esa persona y correspondientemente un sistema lingüístico que nos dice cuáles palabras, cómo se combinan. Bueno, ahí está. Esa sería una primera lengua o lengua nativa. Básicamente es la que tenemos pues en casa, en el lugar en donde vivimos, ¿vale? En tanto, la segunda lengua corresponde a un proceso que puede darse pues de diferente índole, ¿sale? Muy bien, entonces aquí vamos entrando ahora sí ya en esos conceptos que son aprendizaje y adquisición, ¿sí? La segunda lengua puede darse, como dije, en condiciones variables, ¿no? Se pueden referir en este caso, se pueden referir en este caso, entonces, a situaciones, como dije, que puedan darse a nivel individual o a nivel colectivo. A nivel individual, podríamos señalar un ejemplo, que sería cuando un latinoamericano, por ejemplo, se va a Estados Unidos a trabajar allá como un migrante. Entonces, bueno,
Pues es posible que sepa lo más básico del inglés, a lo mejor como decir gracias, ¿no? Decir thank you, o alguna cuestión así, hello, ¿no? A lo mejor my name is, ¿vale? O algunas estructuras muy básicas de la comunicación. Cuando llega ya buscando pues un futuro laboral, principalmente, se ve la necesidad de aprender cómo se utiliza esa lengua. No, fíjate bien, no lo aprende de una manera formal ni consciente. Es decir, no es como que alguien lo siente en un salón de clases, le ponga un material, por ejemplo, un libro, y le diga, esta estructura se fundamenta así, ¿vale? O sea, estructural, vaya, estructuralismo, ¿no? Lingüístico, es decir, elemento por elemento, ¿sabes? Este sustantivo más este adjetivo más este verbo más, ¿no? Y eso está conjugado en tal tiempo, por ejemplo, ¿no? Esta es una conjugación así. No hay alguien que le enseñe eso. Es una manera apresurada, urgente de aprender a hablar, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque él necesita tan solo quedarse en algún lugar, comer, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras necesidades más básicas, muchachos? Pues básicamente son tres, ¿no? Nos las enseñan desde que somos pequeños. ¿Cuáles son? Comer, ir al baño y dormir. ¿Sí es cierto? Estas son las más fundamentales, las más básicas que nos enseñan desde pequeños. Pues esas son las que se ven como la necesidad de resolver. Un lugar a donde puedan ir a descansar, ¿no? A guarecerse, en fin, en donde puedan quedarse, por ejemplo, dormir en la noche, pero también un lugar en donde puedan adquirir algunos productos alimenticios para poder vivir, para poder subsistir. Entonces, pues lo primero que se hace es eso, ¿no? Una persona, tú imagina por un momento, ¿no? Llega una persona migrante, no sabe inglés, más allá de esas pocas palabras, pero ¿qué es lo que hace? Pues empieza a escuchar. Es un caso semejante al de un bebé, al de un infante, ¿vale? Que no conoce cómo se dice tal o cual cosa. Lo que hace es escuchar, es esa exposición al uso del idioma. Lo que hace es escuchar lo que esas personas dicen y tratar de imitar, tratar de reproducir lo que está escuchando, ¿vale? Para poder darse a entender. Al principio lo va a hacer a lo mejor como un pequeño, o sea, con solamente algunos vocablos, algunas palabras sueltas, ¿no? A lo mejor como nombres, vocabulario básico, como a lo mejor decir los nombres de los productos alimenticios que quiera comprar, ¿no? A lo mejor decir eggs, no sé, se me ocurre huevo, milk, ¿no? Leche o soda o algo así que vaya aprendiendo y va a ir distinguiendo ese vocabulario que es propio de la vida cotidiana. ¿Sí? A lo mejor después se aprende una estructura, ¿sabes? Por ejemplo, ya no palabras sueltas, sino una estructura, a lo mejor como how much, a lo mejor no completo how much sit incluso, a lo mejor nada más how much, porque él escucha que es algo así. Fíjate bien, no sabe quizás que son dos palabras, ¿sí? How much. Tal vez no sabe cómo se escribe how, que lleve H al principio, a lo mejor él se imagina que es con J incluso, ¿sabes? Porque su sistema en español, pues es lo que le dicta. Ese es el primer encuentro que ellos tienen, así como un pequeño, pues, ¿no? Que no sabe cómo se escribe una palabra, simplemente sabe cómo se suena y trata de reproducirlo, trata de imitar eso que está escuchando alrededor. ¿Sí? Entonces, ese caso, digamos, particular, individual, es un caso de segunda lengua. ¿Ya viste? En donde la persona no está estudiando, insisto, en un proceso consciente, o sea, con un programa de estudio, ¿sabes? Sino que se ve enfrentado a esa situación en la cual tiene que aprender esa lengua, pues para ir en su vida cotidiana incluso. ¿Sí? Y lo aprende como un pequeño, o sea, de una manera inconsciente, poco a poco, las palabras que escucha las va reproduciendo, va viendo qué le funciona, qué se entiende, y de allí, pues lo va implementando. Al rato ya se vuelve un hablante, o sea, casi que nativo, ¿no? Si se queda allí cierto tiempo, aprende cada vez más estructuras, más vocabulario, más formas propias de ese contexto, incluso hasta de la variación dialectal, no sé, que se tenga en ese lugar, y se le va fijando, se le va quedando, entonces, pues lo aprende, lo adquiere esa lengua de una manera muy efectiva, ¿sí? O sea, va a costar mucho trabajo porque pues, es como que a lo mejor no sabemos casi nada de cómo se pronuncia, cómo se escribe, pero al final va a ser muy efectivo para comunicarse porque eso es lo que él necesita, efectividad para comunicarse en su vida cotidiana, ¿sí? Hay otros casos en los cuales también se da una segunda lengua, ¿sí? Como cuáles, fíjate, este es un proceso colectivo. Ya te he platicado con antelación que el hecho de que el inglés sea la lengua franca en el mundo no se debe, como mucha gente piensa, al proceso de globalización implementado sobre todo por la tecnología y la economía por Estados Unidos, ¿sí? Mucho de ese resultado se tiene, en realidad, y lo veremos el próximo semestre en sociolingüística, se tiene por todas las tierras conquistadas, invadidas y conquistadas por el Reino Unido, en donde ha implementado su lengua, en donde ha llevado su lengua y la ha establecido, la ha fijado en ese sitio, ¿sí?
Hay muchos lugares en el mundo que tienen como lengua establecida, ¿no? O sea, forzada, lengua oficial al inglés, aunque en realidad su lengua originaria, una o varias, sean otras y se puedan seguir utilizando entre la población. Esa misma población se ve obligada a utilizar esa otra lengua que le es impuesta por un invasor o un conquistador, ¿vale? Como dije, lo veremos a más detalle el próximo semestre. El Reino Unido es el país que más conquistas ha hecho en la historia de la humanidad, más conquistas e invasiones, más que cualquier cultura antigua que tú te puedas imaginar, que si los hunos, que si Alejandro Magno, que si, sí, o sea, grandes conquistadores, no sé, que conocemos en la historia, ninguno de ellos, ni sus países, ni ellos, por supuesto, en lo individual, lograron el nivel de invasión y de conquista que ha tenido el Reino Unido hasta el día de hoy. Sí, incluso todavía ahora que por ahí te platicaré, sigue teniendo pues cierta presencia e influencia a través del Commonwealth, ¿sí? Que se llama, se traduce eso, ¿no? Como una riqueza común, ¿vale? O sea, orientada, por supuesto, a un reino, ¿sí? Entonces, bueno, pues esto ha llevado al hecho de que establezcan su lengua en esos sitios, ¿sí? Y que se vuelva su lengua oficial. Un caso muy identificable es el que ocurre, por ejemplo, en India. En la India, las lenguas que se hablan como lenguas nativas, sus lenguas originarias o nativas son dos, se llaman hindi y urdu, ¿sí? Esas son sus lenguas nativas. Pero el Reino Unido vino y lo conquistó. Igual veremos el proceso histórico el próximo semestre, te platicaré en qué año fue, cómo se dio, en fin, de las diferentes regiones en el mundo. Entonces, bueno, lo invade, lo conquista y entonces establece que su lengua oficial va a ser a partir de entonces el inglés, ¿sí? Las personas de la India, si tú las escuchas hablar inglés, o sea, tendrán un acento extraño, ¿no? Un poquito, pues porque su lengua tiene otras características como sistema lingüístico del inglés, pero pueden hablar de una manera muy eficiente, ¿sí? La población general, digamos, india, puede hablar, recuerda que el gentilicio es indio, sale de ese lugar, no es hindú. Hindú es el correspondiente a la gente que profesa el hinduismo, ¿sale? La religión. Pero el gentilicio, o sea, el nombre de la gente nativa de la India es indio, ¿sale? La gente entonces india puede seguir utilizando frecuentemente entre ellos, digamos, ¿no? Como una lengua franca, en efecto, el hindi o el urdu. Pero su lengua oficial establecida es el inglés. Entonces, ¿qué pasa? Si quieren hacer un trámite, ¿vale? Si quieren hacer algún registro, si quieren estudiar la universidad, bueno, todo esto lo tienen que hacer en inglés. ¿Sí? Entonces, pues no es como que haya muchas más opciones que aprenderlo y bien, para hacerlo de manera efectiva. Ese es un proceso de segunda lengua que es colectivo. El que te platiqué, por ejemplo, de los compatriotas migrantes que se van a Estados Unidos, pues es un caso individual, ¿no? Alguien que decide irse para allá y tiene que aprenderlo para vivir, ¿vale? Pero este es un caso colectivo en el cual estos invasores vienen, establecen que esa es la lengua oficial y las personas tienen que utilizar esa lengua a partir de ya. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo que te acabo de contar, la gente no es como que tenga tiempo de inscribirse a un programa, digo que sí se estudia, ¿no? El inglés, por supuesto, como en un programa escolar, eso quiero decir, por supuesto que se estudia, pero es como, no sé, como decirte que nosotros estudiamos español, ¿sí me explico, verdad? O sea, lo estudiamos el español, pero eso, no es como vaya, como una lengua extranjera, sino es como conocer, entender y estudiar nuestro propio idioma, nuestra propia lengua, ¿vale? En este caso, entonces, en el sistema escolarizado, en la primaria, en la secundaria, sí que pueden llevar inglés, pero no es para como tal enseñarles a hablar inglés, ¿sale? O sea, porque ellos ya lo hablan, como nosotros ya hablamos el español, ya lo hablan por la necesidad en la vida cotidiana. ¿Vale? Y entonces simplemente ahí puntualizan ciertos hechos, como nosotros en una clase de español en primaria, secundaria, puntualizamos ciertos hechos, pero ya es que ya lo hablamos desde antes, ¿sale? Entonces, ahí se da un proceso colectivo de necesidad de utilizar la lengua porque así está establecido, así está impuesto y tienen que utilizar. Rápidamente tienen que aprender. Es algo semejante a lo que dijimos del caso del hermano migrante, porque en este caso, entonces, ellos tienen que aprender al igual vocabulario, a lo mejor al principio, cierto vocabulario, ciertas estructuras, ciertas frases, y poco a poco es como que van determinando, igual que un infante, como dije, cómo se escribe una palabra, cómo se estructura, ¿sí? Es decir, lo correspondiente en lo sintáctico, en lo léxico, en lo semántico, ¿sí? Poco a poco lo van fijando como más o menos haríamos cualquier hablante nativo de una lengua, pero es en un segundo proceso, aunado, digamos, extra a su lengua nativa, que es el hindi y el urdu, ¿sí? Y eso da lugar a fenómenos igual interesantes que veremos en sociolingüística. Por ejemplo, en América Latina, donde se tienen tierras que ya están prácticamente, pues, bajo
indicación bajo la organización estadounidense, por ejemplo, Puerto Rico, por ejemplo, Belice, ¿no? Entonces, pues estas comunidades igual se ven en la necesidad de utilizar el inglés y hacen una mezcla ahí medio rara entre español e inglés, ¿sí? Y bueno, pues se dan fenómenos ahí, no solamente el Spanglish, como a veces se confunde, ¿no? Este término, sino también otros fenómenos como los pidgin y los criollos, que ya te platicaré igual en sociolingüística, ¿vale? Pero se dan esas combinaciones. Bueno, ¿por qué? Porque han venido y nos han impuesto y nos vemos obligados a aprender esa lengua, pero de una manera apresurada, efectiva, como dije, como la segunda lengua. Ahora, esa es la L2, ¿vale? La primera es conocida como L1 en nuestro ámbito, ¿vale? De la lingüística y la enseñanza de aprendizaje de lenguas. La primera lengua, la lengua nativa, se conoce como L1, ¿vale? Y esta se conoce como L2, la segunda lengua, ¿vale? Así lo puedes abreviar y es bastante técnico. Ahora, aparte de ello, está la LE, ¿vale? En siglas, LE, mayúsculas, LE, significa lengua extranjera. Y esta es la que se aprende como nosotros aprendemos, por ejemplo, el inglés en México, ¿sale? En nuestro contexto. Ahora sí, lo aprendemos de manera consciente con un programa de estudios, ¿sí? Tenemos entonces un registro, una matrícula, ¿no? En una escuela, lo estudiamos con un programa de estudios, como dije, que tiene ciertos objetivos para cada grado. Tenemos un profesor que nos acompaña, que nos va guiando, nos va explicando. Tenemos un material de estudio, por ejemplo, ¿sale? Para poder, un libro, fotocopias, handouts, no sé, lo que nos den para poder estudiar consecutivamente cada nivel, ¿sí? Cuando terminamos este estudio en un salón de clases, salimos y otra vez estamos inmersos en un sistema de habla hispana, en un sistema lingüístico hispano, español, ¿vale? Entonces, pues no es como que lo podamos adquirir de ese modo, o sea, como es una primera o una segunda lengua, donde en efecto, o sea, el entorno, el contexto, todo está en ese idioma, en esa lengua meta, y no hay de otra más que adquirirla, más que utilizarla eficientemente. Repito, aunque no seas tan consciente de la forma, las reglas, la escritura, no estás tan consciente de eso. Tú lo que necesitas es utilizarla, ¿vale? Eso es lo que necesitas, ¿no? Para poderte comunicar. Entonces, bueno, pues es cuando se da ese proceso de adquisición, pero en nuestro caso no es así. En nuestro contexto es una materia más, ¿sí? En donde nosotros entramos y por más que esté el salón ambientado, no sé si alguno de ustedes alguna vez ha ido a una escuela como Berlitz, ¿sí? En donde se está como súper la ambientación, ¿no? O sea, uno se siente a veces ahí como, en efecto, o sea, en el extranjero, digamos, ¿no? Fuera de México, porque toda la ambientación está hecha, o sea, para eso, como para hacer esa sugestión del estudiante del entorno en el cual se supone que se desenvuelva con esa lengua meta. Los grupos pequeños, ¿no? Como una más comunidad, ¿no? Así como una mesita en donde está la gente ahí y el profesor, muchas veces nativo hablante, ¿sí? O con un nivel de nativo hablante, que se dirige a sus alumnos todo el tiempo, por ejemplo, en esa lengua meta, con la intención como de simular, ¿vale? Que estuvieras ya en esa situación y que no hay de otra más que utilizar la lengua. Son sistemas bien efectivos. Ahora ustedes ya deben estar viendo, ¿no? Métodos y enfoques de la enseñanza de lenguas. Entonces son sistemas muy efectivos. Se han probado muchos, ¿sabes? O sea, aquí hay una mezcolanza también, ¿no? Entre Suggestopedia, por ejemplo, ¿sabes? Esa sugestión, no sé, para disponerte al superaprendizaje, dice los no. Y algunos otros más, aprendizaje comunitario, por ejemplo, ¿no? En un grupo, ¿vale? Colectivo. Algunas otras más que podríamos decir método directo. Bueno, hay varios de ellos, ¿no? Y algunos incluso como entremezclados, reunidos en esa propuesta de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Berlitz es una escuela, pues, que podríamos decir que es bastante efectiva, ¿sí? En esta enseñanza, pero también, bueno, al final es como cualquier otra escuela en el sentido de que cuando termina tu clase, sales de allí y vuelves a un contexto de inmersión de habla hispana, ¿sí? Porque en nuestro contexto, afortunadamente, no vivimos ese tipo de situaciones como de que nos haya alguien invadido y nos diga, bueno, aparte de España, y nos diga, ahora vas a utilizar esta lengua, ¿sí? Seguimos siendo autónomos, ¿no? Y entonces, pues, utilizamos nuestro idioma español, ¿vale? Para comunicarnos en la vida cotidiana. Entonces, cuando salimos del aula, regresamos a ese ambiente, como dije, de inmersión de habla hispana. Y no es sino hasta que volvamos al aula que vamos a estar en esa situación nuevamente en la cual estemos estudiando, practicando, bueno, ¿vale? De manera consecutiva y colectiva. Entonces, ese proceso no es, ya viste, no es como el de segunda lengua, ni estamos obligados a hablar todo el tiempo, por ejemplo, porque fuéramos migrantes, ni tampoco porque alguien venga a un país poderoso y nos lo imponga. Es porque lo estudiamos como tal, ¿vale? O sea, nos inscribimos a ese programa y vamos, lo estudiamos, nos vamos a nuestra casa y
se acabó, ¿sí? Ese es un sistema que se aprende como lengua extranjera. ¿Ves la diferencia? En nuestro contexto, muchas de las veces nos dice el programa oficial en la SEP que nosotros enseñamos la segunda lengua, ¿sí? Y que debemos llevar al alumno a adquirir. Este es un error, ajá, de conceptos. Desde ahora quisiera que quedara claro y tú mismo lo puedes, misma y mismo, lo puedes interpretar porque lo digo, ¿sí? Acabo de explicarte los tres conceptos. Entonces, en nuestra situación contextualizada en México, como estamos, digamos que seguimos siendo autónomos en un país que hablamos español, nunca se va a estudiar como segunda lengua, se va a estudiar como lengua extranjera porque nuestro contexto no exige que sea así, o sea, que la utilicemos de manera real y efectiva en la vida cotidiana, sino que vamos y lo estudiamos de una manera formal, en un salón de clases, como dije, con un material, con un profesor, como un contenido, vaya, formal que estudiamos como cualquier otro, ajá, en la escuela, ¿vale? Muy bien, bueno, entonces, esto podría cambiar, porque dije nunca, bueno, sí que podría cambiar, pero si, pues desafortunadamente, ¿no? Nos ocurriera algo así, o sea, que algún país nos invadiera y nos estableciera que a partir de ahora va a ser esa nuestra lengua, ¿no? Fuera de eso, pues diríamos que no es algo que estemos esperando que ocurra, mientras sigamos siendo autónomos y entre ellos lo seamos, pues para el uso también de nuestro idioma, ¿sale? Ahí está, entonces tenemos estas tres definiciones, estos tres conceptos. Recuerda, por favor, que estamos señalando entonces que se dan en procesos diferentes, ¿vale? En este caso, el nivel de adquisición, el proceso de adquisición, de acuerdo con lo que Stephen Krashen, que es el autor que lo define así en una de sus 5 hipótesis, ¿vale? Después hablaremos de las otras. Ahorita nos enfocamos solamente en esta, una de las 5, que habla de la diferencia entre aprendizaje y adquisición, y para ello establece estos conceptos de primera, segunda lenguas y lengua extranjera. Bueno, entonces la adquisición es un proceso espontáneo, ahí lo tienes tú, que se da en esa necesidad real, en ese requerimiento de uso de la lengua, ¿sale? Efectivo para podernos comunicar, como sea, ¿eh? Al principio a lo mejor, insisto, vamos a hablar solo palabras sueltas ahí aisladas, ¿no? Poquito a poco empezaremos a utilizar estructuras y ya con el paso del tiempo estaremos, o sea, distinguiendo más, ¿no? Cómo se constituyen las palabras, cómo se constituyen las oraciones, qué significan. Es un proceso entonces que se da de manera espontánea, a diferencia del aprendizaje. Mira, aquí está por ejemplo un joven estudiando con materiales, con libros, repasando, haciendo ejercicios, ¿sale? Es un proceso pues planificado en un curso, como dije, con ciertos objetivos, ¿sí? A partir de allí, como lo haríamos nosotros en una escuela de inglés, ya sea la escuela secundaria o ya sea una escuela como tal de inglés que nos escribiéramos, en cualquier caso, sería entonces un proceso planificado que vamos a ir desarrollando o que vamos a ir desenvolviendo poco a poco y avanzando, ¿sale? Una característica de diferencia, bueno, hay gente que dice, es que es mejor el aprendizaje porque tú aprendes bien, ¿no? O sea, que aprendes bien cómo se escribe, cómo se estructura, cómo se conjuga, en qué conjugación está, ¿sí? En cambio, aquel otro no es consciente de ello. Pero también, bueno, tú puedes tener estudiantes que te saquen 10 en un ejercicio, ¿no? O sea, que tú les pongas ejercicios y te sean súper buenos, buenas calificaciones, lo que sea, pero que a la hora de utilizarlo, ¿verdad? El idioma, hay ahí como un bloqueo. Incluso tal vez alguno de ustedes esté todavía en esa situación ahorita, ¿sí? Que digas, es que ya tengo un alto puntaje, si me hacen un examen, o sea, puedo salir muy bien, pero a la hora de utilizarlo en efecto es como que me cuesta. Ahí está, ese es el resultado justamente de un proceso de aprendizaje que fue bueno para aprender palabras, estructuras y demás, pero que no es tan efectivo para la comunicación, como si es el proceso de adquisición, que es espontáneo, que es natural, que es necesario, pues, ¿no? De verdad, en la vida como para poderse comunicar. Eso es como que encontramos allí esa diferencia. Ahora, entonces, el proceso de adquisición nos da la posibilidad, insisto, en que podamos utilizarlo, en que nos da posibilidad de que lo utilicemos de una manera eficiente, aunque a lo mejor, repito, no seamos tan conscientes de ese proceso, ¿sí? ¿Cómo a qué me refiero? Fíjate bien. Si yo te digo a ti, en cuál conjugación está una estructura en español, de lo cual tú eres nativo hablante, es posible que no me la vas a saber decir, ¿sí? Hay algunos ejemplos que podríamos encontrar aquí de diferencia, digamos, entre el español y el inglés que nos llegan a causar cierta confusión. Y hay algunas, insisto, que a nivel de adquisición podríamos decir que serían para nosotros un poquito complejas, ¿sale? Te voy a poner aquí algunos ejemplos. Mira. Voy a agregar una diapositiva aquí para enseñarte, ¿sale? A ver, si yo te digo entonces, vamos a ver un ejemplo de los más clásicos, ¿no? Por ejemplo, las personas que no saben distinguir este uso.
no notan la diferencia entre haber y haber. ¿Sí? Por ejemplo, si yo te digo, a ver si nos vemos, ahí está. Muchas personas utilizan el otro, el de haber de existencia, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí puede haber una confusión. Fíjate bien, las personas somos hablantes eficientes de esa lengua, el español. Súper eficiente, nos podemos comunicar de la manera más eficiente que quieras, pero si nos piden que escribamos algo, por ejemplo esto, a veces, por ejemplo, en los chats, ¿sabes? En WhatsApp, que tenemos que a veces que escribir ese tipo de cosas, nos cuesta trabajo saber cómo se escriben, o sea, como la identificación de esa estructura, ¿vale? Bueno, hay otros más que podríamos pensar, por ejemplo, las diferencias entre este y este, ¿sí? A ver, si tú recuerdas, este as es del verbo haber y este as con z es del verbo hacer. Entonces, si yo te digo, ¿vale? Si yo te digo, por ejemplo, ¿has hecho tu tarea? ¿Vale? Si yo te digo, ¿has hecho tu tarea? Entonces, tú sabes que debe ir con ese, porque es del verbo haber. Es, por ejemplo, como el to have. Si es cierto, en inglés, to have, ese correspondiente a haber, to have. Entonces, no es el to do, por ejemplo, ¿cierto? Entonces sabemos que es el has con ese, que es el de haber. ¿Has hecho tu tarea? Esta conjugación que hacemos como en el tiempo perfecto en inglés, utilizamos, mira aquí, la conjugación del verbo haber, por ejemplo, have, ¿sí? Y después utilizamos un participio. Aquí estoy utilizando el participio del verbo hacer, hecho, ¿ya viste? Es el participio del verbo hacer, hecho, ¿sí? Y se constituye de esa manera. A ver, te pongo un ejemplo más, ¿sale? Por si este es un poquito complejo. No sé qué te diga yo. ¿Has comido hoy? Ahí está, ¿sí? Es otra vez, mira, el verbo haber, ¿ya lo viste? El verbo haber, aquí está, has. Por ejemplo, to have en inglés. Y luego comido, es el participio del verbo comer, que en inglés sería eaten, ¿sí? Ahí está. Cuando nosotros hablamos en español, lo utilizamos eficientemente, ¿sí? Y sin embargo, cuando lo escribimos, por ejemplo, como te digo, en la comunicación espontánea que tenemos hoy en día en un WhatsApp, no sé, a veces nos confundimos, no sabemos bien cómo debería ir. En este caso, a ver, o haz, ¿sí? Sobre todo cuando, fíjate bien, antes no teníamos como qué tanto escribir lo que hablábamos, ¿sí? Pero ahora, repito, con la comunicación así como cotidiana y rápida que manejamos, por ejemplo, en el WhatsApp, nos vemos enfrentados a escribir lo que hablamos, ¿sí? Lo que hablamos cotidianamente. Entonces, fíjate bien, si yo te digo, a ver, haz de cuenta que fui y le dije, ¿vale? Ese, haz de cuenta, ¿iría así con Z o va con S? A ver, yo te pregunto, ¿sí? Te acabo de dar la pista, ¿sale? En el anterior, siempre es en presente, haz, tú, ¿no? Segunda persona, haz, y luego mi otro verbo en participio. Pero yo hablando ya en confianza en la vida cotidiana en español, de repente digo cosas como esta. No, pues es que haz de cuenta que yo le dije, ¿sí? Ese haz de cuenta, ¿va con S o con Z? ¿Sí? Porque haz es de haber, haz con Z es de hacer. Entonces, ¿qué es lo que le pido yo a mi amigo cuando le digo, ya haz de cuenta que fui? ¿Sí? ¿Qué es lo que le pido? ¿Que haga o que haya? O sea, hacer o haber. ¿Sí? A ver, ahí te lo dejo que lo reflexiones, ¿vale? Porque te repito, o sea, muchas veces lo utilizamos, ¿no? Ay, y nos puede parecer hasta común, o sea, que digamos, no, es que, o sea, es algo en lo que yo no me equivocaría. Bueno, yo te invito a que de pronto escribas algo así, estructuras que son bien comunes, ¿no? Ya alguna vez te he platicado, cuando tenía yo mi experiencia enseñándole a extranjeros, la estructura más difícil que a mí me pareció siempre enseñarles fue en la variación del lexical la variación dialectal del español de México, ¿sí? De México, porque muchos de ellos ya saben español de España, vienen a México y es como que aquí se topan con una diferencia muy grande, ¿sí? Entonces, ya te había platicado, lo que más a mí me costó trabajo en mi experiencia de algunos años que enseñé español fue explicar la expresión agarra y, ¿sí? A ver, aquí lo explico, ¿no? Y que agarra y que me dice, y que me dice, y que agarro, ay, me falló el A, perdón, y que agarro y que me voy, no, y que agarro y que me voy, ¿sí? Ahí está. Ese tipo de expresión o de que ellos oían ajá, cotidianamente en México, bueno, pues era como que decía, pero ¿por qué? ¿No? O sea, ¿qué significa? ¿Sí? No lo oyen en otros lugares, no necesariamente, ¿no? Y yo te decía, bueno, yo no tenía de otra más que explicarles que era como disponerse para, ¿sabes? Disponerse para, ¿no? Y que agarra y que me dice, entonces se dispuso para o a decirme esto, ¿no? Y que agarro y que me voy, entonces me dispuse a irme,
¿no? O sea, es como más o menos esa explicación más objetiva, más formal de esa expresión que tenemos cotidianamente. ¿Ves? Esta es una expresión bien común. Los chicos lo dicen todo el tiempo, seguramente tú también. O tus amigos lo dicen todo el tiempo. Pero casi nunca lo escribimos. ¿Sí? Ahí está. Entonces, bueno, cuando alguien nos pide, por ejemplo, un extranjero que estudia español como lengua extranjera o incluso quiere venir a estudiarlo como segunda lengua y quedarse a vivir en México, de pronto se topa con este tipo de expresiones que no logra, o sea, puede traducirla, a ver si me explico, puede traducirla, pero no necesariamente identifica bien la pragmática que hay detrás, ni tampoco incluso como el sentido que hay detrás, ¿sabes? Sino hasta que con justamente la práctica llega a darse cuenta de cómo está siendo eso implementado, ¿sí? Y cuando tú eres enseñante de eso, o sea, pues sí es como un reto, ¿eh? De repente sí es un reto, porque una cosa es saberlo utilizar y otra cosa es explicárselo a otra persona cómo lo debe utilizar, ¿sí? Ahí está, son expresiones que tenemos. Bueno, de pronto encontramos ese tipo de confusiones y parecen bastante lógicas, pero ahí están. Por ejemplo, decir ahí está. Yo creo que alguna vez lo has visto que hay personas que lo escriben ahí está, por ejemplo, ¿sí? Y uno diría, ay, pero ¿cómo? Pues si ahí en efecto se trata, ¿no? De que nos está ubicando en un sitio, en un lugar, y el otro es una conjugación del verbo, haber. Bueno, sí, ahí está, pero acabo de decir, ahí está, ¿vale? Pero al final, bueno, a veces se llegan las personas a confundir entre esto que están utilizando, aunque sean nativohablantes del español. ¿Sabes por qué? Porque lo tienen a nivel de adquisición. Ahí está. O sea, lo sabemos utilizar de una manera muy eficiente, pero no necesariamente sabemos, o sea, bien cómo, qué es lo que hay detrás, cuál es la regla sintáctica o cómo explicarla, ¿sí? Ahí está, ¿no? Entonces es lo mismo, mira, si yo te pregunto, por ejemplo, a ti, ¿vale? O sea, tú tienes una conjugación así como, yo fui, como también a lo mejor, bueno, en otro caso yo te explico el de fui para no confundirte más, ¿vale? Pero a ver, por ejemplo, pongamos que era yo decía y yo dije, ¿vale? A ver, y yo te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre un verbo y otro? ¿Sí? Los dos nos remiten a un tiempo en el pasado, ¿no? Nos dicen una idea del pasado. Pero ¿cuál es la diferencia? A ver, si yo te preguntara a ti, tú eres nativo hablante del español y sabes utilizar perfectamente cuándo se utiliza yo decía y cuándo se utiliza yo dije. Pero, ¿la sabrías explicar? ¿La diferencia? Bueno, son tiempos, los dos en pasado, repito, ¿sí? Este es el llamado tiempo imperfecto. Y este es el llamado tiempo pretérito, o sea, el pasado simple, pretérito, pasado simple, ¿vale? El imperfecto normalmente tiene las terminaciones ia, aba, ¿sí? Como ahí, normal, decía, ¿ya viste? Decía, no te vayas a confundir porque en mi otro grupo una personita me decía que si era como el diría, ¿sí? Diría, iría, compraría, ese no es este. Ese de hecho es un condicional. Yo creo que ustedes lo identifican, ¿no? Sí, ahí por ahí estaba una personita confundida y me decía, entonces es el iría, compraría. No, no, no. Ese es un condicional. En otro momento lo veremos porque sí, es una lección aparte, ¿no? Y si lo estudiamos también en inglés, ya sabes que hay first, second, bueno, ¿no? Diferentes tipos de condicionales, entonces en otro momento lo veremos. No te vayas a confundir. Es el que se refiere al pasado, ¿vale? Estamos haciendo un tiempo en el pasado. O sea, yo sabía, yo decía, ¿sí? O bien, yo, entonces, yo cantaba, yo estudiaba, ¿sale? Es algo que está en el pasado. Pero si yo te pregunto, insisto, ahorita, o sea, cuál se utiliza cuándo y por qué? Casi creo que ninguno de ustedes me sabe decir, ¿eh? O sea, explicar bien por qué, ¿sale? Lo saben utilizar eficientemente, ahí está. Otra vez, porque este estudio lo tenemos a nivel de adquisición. No somos conscientes del proceso. No sabemos incluso cómo se llama el tiempo, pero si yo te lo pregunto en inglés, ¿sí? A ver, si yo te digo, oye, ¿en cuál tiempo está esta conjugación? Por ejemplo, te voy a poner algo diferente, ¿vale? I've been to London, por ejemplo, ¿sí? Ahí me vas a saber decir, cualquiera de ustedes me sabe decir que es presente perfecto, ¿sí? Si yo te digo así, no, pues I have been to London, también cualquiera de ustedes me sabe decir, es pasado perfecto. Y así continuo y progresivo, ¿no? Continuo progresivo, futuro. A lo mejor los únicos que nos atoraríamos un poquito son los modal verbs, que a veces son un poquito complejos para nosotros, pero fuera de eso, me sabrías decir todo. O sea, ¿en cuál está este verbo to be? En participio y en presente simple. O sea, me lo sabrías decir perfectamente. Otra vez, ¿sabes por qué? Porque esto lo estudiaste a nivel de aprendizaje, como lengua extranjera.
Y en una escuela, un maestro te enseñó que se llamaba así y que se conjugaba así. En cambio, estos, no, estos los tienes a nivel de adquisición. Y digo, si nos los enseñan en la primaria, ¿sí? En cuál tiempo está conjugado, pero no lo olvidamos, ¿sí? Lo olvidamos mientras lo sepamos utilizar es para nosotros suficiente, porque está a nivel de adquisición. ¿Sí? Esa es la gran diferencia, ¿sale? Bueno, te platico entonces de esto, mira, para que sepas la diferencia, si es que no la identificas ahora, ¿no? Entonces, bueno, mira, el pretérito, antes de que hagan más hipótesis, porque yo sé que empiezan a pensar, no es que el pretérito, o es ese, para algo que está más reciente, para el perfecto es para algo más lejano, a veces casi hacemos este tipo de hipótesis, ¿no? Bueno, te platico más bien lo siguiente, que es lo correcto. El pretérito es para un tiempo finito, ¿sí? No tiene que ver si es reciente, o sea, si es ayer, o si fue hace 10 años. No tiene que ver la lejanía de lo pasado, lo importante es que es un tiempo finito. Por ejemplo, que tú digas, ayer cené sushi, mira, ayer cené sushi. Ahí está, es un tiempo finito y está en pretérito. Ya viste, no es cenaba, no cenaba, es cené, pretérito, ¿sí? Y tú puedes decir, ¿no? Cuando era pequeño, una vez corrí tan fuerte que me caí y así, está ahí, me caí. ¿Ya viste? Puedes decir, cuando tenía 10 años, corrí muy rápido por el río y me resbalé. ¿Ya viste? Todas estas son conjugaciones en pretérito. Es un tiempo finito, un momento, un tiempo finito en el pasado. No importa si es ayer, no importa si es hace 10 años, ¿sí? Pero es un tiempo finito. A diferencia de eso, el tiempo perfecto nos señala un tiempo en el pasado, pero con un matiz de duración. Tiempo pasado con cierta duración, ¿vale? Entonces, fíjate bien. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando yo tenía 10 años, siempre cantaba los temas, ¿no? De tal grupo, ¿sí? ¿Ya viste? Esto quiere decir entonces esa duración, ese tiempo que dura en lo que tú tenías 10 años, a lo mejor en el transcurso de esa fecha, no exactamente quizás de los 10 a los 11, pero sí es la fecha que tú estás marcando, ¿no? En un tiempo pasado, en el cual durante ese tiempo, ese año o esos 2 años, no sé, ese tiempo en el que estabas tú, el que estás declarando, eso ocurría, ¿ya viste? Ocurría, mira, es tan imperfecto. Y con un matiz de duración, ¿sale? No es un tiempo finito, es un periodo en el cual estaba ocurriendo, mira cómo te conjugo yo misma los verbos, ¿ya viste? En el cual estaba ocurriendo o en el cual ocurrían esas acciones, ¿sí? Entonces tú puedes decir, incluso puedes combinar, ¿no? No sé, por ejemplo, que digas en pretérito. A los 12 años me rompí una pierna, y siempre me la pasaba, ¿no? Leyendo poemas. Ahí está. A los 10 años me rompí, ese es pretérito finito. Un momento, me rompí una pierna. Y en mi lapso de recuperación siempre me la pasaba viendo la televisión. ¿Ya viste? Ese pasaba es tan imperfecto, que implica esa duración en lo que sané, en el tiempo en el que estuve lastimado de mi piernita porque me la rompí. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Vale? Bueno, entonces no tan necesariamente la identificas porque la tienes a nivel de adquisición. Ya si te lo explico, o sea, como eres un maestro de lenguas, dices, pues lo puedo entender. Y no es tan difícil, ¿sí? Pero a lo mejor no, al principio pues, no somos tan conscientes porque es un sistema que aprendimos a nivel de adquisición, ¿vale? Ahora, es lo mismo en otras lenguas, ¿eh? No creas que es tan diferente. En el caso del inglés, también tenemos algunas confusiones que parecen inverosímiles, ¿no? De pronto vemos que ellos, los nativohablantes, se confunden, por ejemplo, entre estas dos usos. Your, you are, your, ¿sí? Como seguramente tú sabes, otra vez, como tú lo estudias a nivel de aprendizaje, mira, formalmente esto. Aquí tú sabes decirme que este es un pronombre, incluso de qué tipo, ¿verdad? Un pronombre posesivo, ¿cierto? Your house, por ejemplo. En cambio, en el segundo caso, tú sabes decirme que ese es un pronombre personal, ¿no? Con el verbo to be conjugado en presente simple para la segunda persona. Bueno, sabes decir hasta con detalle, ¿no? Es el verbo to be conjugado en presente simple para la segunda persona. Ahí está, porque lo sabes decir, porque lo estudiaste a nivel de aprendizaje. ¿Ya viste? Como lengua extranjera. Entonces te queda bien claro toda la instrucción, toda la definición, las reglas, cómo se constituye. Un nativo hablante del inglés que tiene esto a nivel de adquisición, lo sabe usar perfectamente.
puede que se confunda, escribiendo en un chat, o sea, si va así junto o separado y en cuál caso, aunque suene inverosímil para nosotros ahorita, ¿vale? Por ejemplo, there, este, eh, there, también, there, ¿sí? O sea, la pronunciación, insisto, y en el contexto puede quedar bastante claro para ellos. Pero si lo pides en un formato escrito, puede que se confundan entre cuál es cuál. Este es uno también de las cosas más comunes, ¿sí? Que se suelen equivocar los nativohablantes del inglés en este tipo de usos. Es bastante común para ellos confundirse, más de lo que crees, ¿sí? Y tú dirías, no es posible, pues es bien clara la diferencia entre estos tres, ¿no? Porque tú lo tienes a nivel de aprendizaje, ellos lo tienen a nivel de adquisición y son eficientes como nosotros en el español, utilizarlo conforme lo requieran. Pero si tú pides que lo escriban, se pueden equivocar. Y si les dices, dime, ¿qué categoría gramatical tiene? Olvídalo. Es como lo que acabo de decirte ahorita el caso del español. Es bastante común, ¿sale? Que ocurran este tipo de confusiones porque ellos pues lo tienen a ese nivel, como dije, de adquisición, ¿sale? Ahí lo podemos encontrar. Entonces no es una cuestión pues que esté como mm, eh, imprevista, pues, ¿no? Que no ocurra o algo así, ¿vale? Bueno, muy bien, pues esta es la primera, la entrada, digamos, a las hipótesis de Krashen, que es la que nos plantea esta diferencia entonces entre aprendizaje y adquisición, ¿vale? Vámonos al ejercicio, por favor, con base en lo que he explicado. Vas a decirme, por favor, en tu conclusión, ¿cuál es la diferencia para ti en cuanto a aprendizaje del inglés y adquisición del español? Lo que acabamos ahorita de comentar, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia que notas entre ambos procesos en tu caso particular? Ujú. Ejemplifica, por favor, esta parte es muy importante. Ejemplifica lo que más se te dificulta aprender y trata de indicar a qué crees que se debe o cómo puede subsanarse este proceso. Aquí sí hablamos del inglés, ¿vale? ¿Qué se te dificulta aprender del inglés? Pues, ¿no? Trata de indicar a qué crees tú que se debe este proceso. Estamos diciendo que son lenguas diferentes, ¿no? Por eso la pregunta vaya, mira, ¿cuál es la diferencia que notas entre ambos procesos, en tu caso particular? ¿Sí? Y de allí me dices, por favor, qué identificas que se te dificulta aprender del inglés y tú, o sea, ¿a qué crees que se debe y cómo crees que podrías ayudarte a ti mismo para subsanar ese proceso? ¿Vale? Para que vayamos también identificando nuestras áreas de oportunidad y podamos pues trabajar sobre ello. ¿Vale? Muy bien. Bueno, entonces este trabajo, por favor, se va a entregar vía Remind, como hacemos comúnmente, y te solicito sobre todo eso, que agregues estos ejemplos que puedas decir de tu propio caso o del caso de alguien también. Un poco orientado también a lo que planteamos ahorita del bilingüismo, ¿no? Que es un tema que estaremos también viendo más adelante. Bueno, pues al final hay casos que se dan muy particulares, ¿no? Por ejemplo, de un pequeño que se va, que su madre o su padre está en otro país y que se ve orientado a hablar una lengua con la mamá o una lengua con el papá, ¿no? Y a veces hasta más casos de multilingüismo o plurilingüismo, en el cual habla una lengua con la mamá, una lengua con el papá y otra, por ejemplo, en la escuela con sus compañeros, ¿sí? Son temas pues más extremos, ¿no? De migración y de movilidad, en fin, correspondientemente. Y que ameritan también su tiempo de estudio, ¿vale? Entonces, bueno, si también, si quieres compartir un caso en particular de ellos, ya que nos aproximamos a ese tema del bilingüismo y el multilingüismo, también pues es bienvenido. ¿Vale? Muchas gracias por su atención. Entonces, recibo sus trabajos, por favor, y por aquí seguimos en comunicación. Sé que ahora se van a la práctica, entonces deseo que tengan muy buena práctica y nos estaremos viendo de regreso para hacer ya el proceso de la segunda evaluación. ¿Vale? Gracias, muchachos. Hasta luego.